Hoy nos toca el capítulo número 2 del primer libro de Reyes. El capítulo número 2 del primer libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene por título el capítulo del día de hoy, Mandato de David a Salomón. Mandato de David a Salomón. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, antes de seguir, vamos a recordar un poquito lo que había sucedido cuando leímos en el devocional anterior. Recordemos que se había levantado Adonías, un hombre que se había levantado para prácticamente arrebatarle el trono al rey David. Pero gracias a Dios, Dios en su misericordia, como siempre, Dios con las injusticias, Dios mete su mano, pues gracias a Dios no se le dio. Siempre la voluntad de Dios fue la que prevaleció. Y recordamos que esas cosas suceden también hoy en día. Recordamos que ya se había dado palabra de que Salomón, el hijo del rey David, él iba a quedar de rey después del rey David. Ya Dios había hablado eso. Pero ustedes saben cómo se mueve el enemigo. Cuando el enemigo, porque el enemigo conoce, muchas veces conoce lo que Dios tiene para las personas, para el hijo, la hija de Dios. Y él sabía que él iba a ser levantado rey después de David. ¿Y qué pasó? Intentó, utilizando a este hombre Adonías para arrebatarle el reino, para quedarse él como rey, y así no iba a permitir que Salomón quedara, lo levantaran como rey. Y así mismo pasa hoy en día. Dios tiene propósito con cada hijo o hija de Dios. Dios tiene cosas grandes con cada hijo o hija de Dios. Le da asignaciones, trabajo para trabajar en su reino, para servirle. Y el enemigo sabe eso. Y cuando ve que ese cumplimiento ya está próximo, hace de todo. De todo lo que puede, usa sus estrategias para tratar de que esa persona sea parte de Cristo. Tome un camino que no debe tomar, tome decisiones que no debe tomar. Como dimos el ejemplo de cuando una persona se va a casar y de repente ese esposo o esa esposa lo va a utilizar en un ministerio. Va a ser evangelista, pastor, cualquier ministerio. Y el enemigo sabe eso. Y como eso no le conviene, va a intentar, le va a presentar otras mujeres, hombres, que no sea el que Dios escogió. ¿Para qué? Para que se dañe y no se cumpla el propósito de esa persona. Y en realidad, en la iglesia de Cristo ha pasado eso. Hombres que se han casado, han escogido mal, no esperaron el tiempo de Dios, se dejaron engañar del maligno y aceptaron una mujer que no era de Dios. Igualmente ha pasado con mujeres que han aceptado hombres que no era el que Dios quería para él. Pueden ser que se casen con un cristiano, pero es esa persona que Dios escogió para ti. Entonces, eso se ve mucho en el pueblo de Dios, ha pasado muchas veces. Por eso es que uno tiene que meterse en ayuno, buscar mucha dirección de Dios, porque para tomar una decisión hay que estar bien metido con el Señor y buscar la dirección también a través de su palabra, que la palabra de Dios es la boca de Dios. Entonces vemos que intentó arrebatarle el reinado a David, el enemigo moviéndose y utilizó a Adonías. Pero a la final, gracias a Dios, no se dio
y prevaleció la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios. Entonces aquí vemos, comenzando leyendo aquí, dice, llegaron los días en que David había de morir. Recuerden que ya David estaba ya anciano, ya estaba ya pasado de días, tanto así que él casi no se podía ni parar de la cama solo. Tuvieron que buscar una doncella virgen para que lo atendiera y pudiera dormir con él para calentar su cuerpo. Dice en el versículo 2, bueno, 1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, o sea, como dándole directrices, lo que debía hacer. Dice, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fíjense cómo el rey David estaba claro, conocía muy bien al Señor, a Dios. Él conocía cómo se movía todas las cosas en el mundo espiritual. Fíjense que él estaba, o sea, él tenía el entendimiento que para uno prosperar, para que Dios bendiga todo lo que uno haga, había que cumplir con la palabra, había que uno que ser obediente a la palabra. Había que cumplir con los estatutos, con los mandamientos, los decretos, todo lo que Dios establece en la Biblia. ¿Para qué? Para que la persona prospere. Él tenía ese entendimiento. Para prosperar había que ser obediente a la palabra, había que cumplir con todo. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fíjense, él estaba claro que para que una persona prospere y Dios bendiga todo lo que hace con sus manos y emprenda, prospere todo el trabajo de sus manos, era necesario obedecer a las palabras. ¿Y qué es obedecer a la palabra? Cumplir con todo lo que allí está escrito, ser obediente, fiel, vivirla. Porque no basta solamente con leerla, no basta solamente con memorizarla. Eso es peor todavía. ¿En qué sentido? Que uno se sepa lo que está escrito, pero uno no lo viva. Uno sabe lo que está escrito allí, pero uno vive la vida a su manera. Eso es peor todavía, porque está pecando conscientemente. Teniendo conciencia porque conoce la palabra del Señor. Entonces vemos que para prosperar, para que Dios bendiga el trabajo de nuestras manos, que emprendamos en todo lo que podamos hacer, es necesario vivir una vida conforme a la palabra. Es necesario que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas. Muchas veces la persona piensa que porque es buena, porque le da de repente un plato de comida al pobre, de repente ayuda al necesitado. Sí, ayuda a todas esas cosas. Y eso es un mandato, Dios manda todo eso. Pero todavía hay áreas en su vida que todavía no están sometidas a Cristo. Entonces piensa a veces que por hacer unas cosas bien, ya está todo perfecto. No, nosotros tenemos que luchar para que todas esas áreas en nosotros estén alineadas a la palabra. Sabemos que somos carne, sabemos que somos humanos, pero el Señor nos pide perfección. Dice, sé santo porque yo soy santo, sé perfecto porque yo soy perfecto. Y el Señor nos va a ayudar. Ya de inmediato, cuando nosotros leemos las Escrituras y nos damos cuenta que estamos fallando en tal área, de inmediato nosotros debemos de corregirnos. Pedir perdón, Padre, perdóname porque mira, aquí tu palabra dice esto y yo he estado fallando.
Perdóname, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, me arrepiento por completo. Ayúdame, Señor, porque ahora quiero hacer las cosas bien. Entonces un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios va a hacer eso. Que cada vez que es confrontado con la palabra en algo que está fallando, algo que le falta todavía cambiar, se va a accionar en eso. Porque dice la palabra del Señor que quien ame a Dios cumple su palabra. El quien ame de verdaderamente a Dios le obedece. Yo no puedo decir que yo amo a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza, pero si no quiero vivir la palabra. Si yo no quiero vivir la palabra, estoy viviendo una vida a mi manera y no a la manera de Cristo, yo no puedo decir que amo a Dios solamente porque vaya para la iglesia los 7 días de la semana. El que ame al Señor cumple su palabra. El que ame al Señor hace lo que la Biblia dice. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor. Yo salgo a predicar porque amo al Señor, porque Él no lo manda. Amo a Cristo. Y amo esas almas todavía que le faltan conocer al Señor. Ahí se demuestra el amor. 4. Le sigue diciendo David, el padre, el rey David, para que confirmes, le sigue diciendo a Salomón, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Fíjate el acondicionante. Está diciendo que jamás faltará varón en el trono de Israel, o sea, de su descendencia. Pero eso se va a cumplir, o se iba a cumplir en ese tiempo, es que si guardaren la palabra, si la vivieran, si iban a permanecer en los caminos del Señor, en ese camino angosto, en ese camino de verdad. Si ellos obedecían y eran fieles a Dios y le servían, obedeciendo, viviendo los mandamientos, estatutos, todo eso, siempre iba a haber allí que no iba a faltar un varón en el trono, o un rey en el trono. Pero el día, si ese hijo, o esos hijos, hacían lo correcto, pero el día que se apartaran de Dios y comenzaran a hacer lo malo, desde ese día ya Dios ahí no iba a cumplir. Porque tenemos que entender que Dios con el rebelde no quiere nada. Con la persona que es rebelde, que no obedece, que no se somete, Dios no puede derramar su bendición sobre él. Dios bendice a los obedientes, a los fieles, a los que le aman de verdad. Cinco. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Ner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín,
de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. O sea, él prometió que él no le iba a hacer daño, pero ahora prácticamente el que iba a actuar era su hijo. Y durmió David con sus padres, o sea, murió, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Haggith, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Porque por Jehová era suyo. O sea, que Jehová era el que lo había escogido. Ahora, versículo 16. Ahora yo te hago una petición. No me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dése Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas
en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada. Y Abner hizo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo saber a Simei y le dijo: no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás, y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Wow, tremendo. Tremendo lo que estamos leyendo, lo que se está relatando aquí. Wow. De verdad que vemos que Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca. Cuando Dios toma la decisión para hacer algo, para escoger a alguien, para levantarlo en un ministerio, de verdad que Dios no se equivoca. Dios escoge la persona indicada para cada labor, para cada asignación. Fíjense cómo escogió a Salomón. Fue levantado como rey y miren el temple de Salomón. Fíjense que la mano no le tiembla para hacer lo correcto, lo recto. Fíjense cómo estaba allí tomando decisiones, como quien dice, obrando en justicia, arreglando todos los problemitas que hubieron allí en el reinado de su padre, obrando en justicia con toda la gente que hizo mal. Fíjense cómo ordenaba todas las cosas, o sea, ordenó el reino. Los asunticos, como quien dice, que había que resolver, lo resolvió. Y siempre obrando así en justicia, como David su padre. De verdad que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Vemos que verdaderamente, fíjense todas esas cualidades que tenía Salomón. No sabemos allí de repente la edad que tenía, hasta ahorita no lo dice. Pero vemos que era un hombre con carácter, un hombre que no le temblaba la mano para ejecutar algo. Fíjense cómo el padre antes de morir le dio instrucciones y fíjense cómo él las ejecutó, sin temor, sin miedo. Salomón también era un guerrero. Estaba recién en el trono y fíjense cómo reafirmó, como dice ahí, el reino. Tomó las decisiones, hizo las cosas que tenía que hacer. De verdad que se le ve un hombre allí, era fuerte, era un guerrero, era valiente también como su padre. Y lo más hermoso, que era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y vemos que todas esas cualidades, las cualidades que tenía su padre David, las cualidades que él también está presentando, nosotros tenemos que ver ese tipo de cualidades y tomarlo como ejemplo para nuestras vidas. Nosotros tenemos que cada día buscar corregirnos, tenemos que buscar cada día parecernos a Cristo, tener ese temple para no dejarnos arrastrar por cualquier cosa que a Dios le desagrada, tener ese temple para tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que tener ese temple para hacer siempre lo correcto, para poner a Dios por encima de todo. Tenemos que tener ese temple para amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y que esa palabra se pueda cumplir en nosotros. Que amemos a Dios con todo. Y que seamos nosotros, mujeres y hombres en el pueblo de Cristo, irreprensibles. Que nadie tenga de qué señalarnos. Que nadie tenga de qué acusarnos. Hay que ser hombres y mujeres de verdad de Dios. Que demos fruto. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. En nuestra vida, nuestro vivir, en la casa, fuera de la casa, donde quiera que estemos, tiene que reflejar a Cristo. Tiene que reflejar la santidad, la integridad, la justicia, la obediencia. Tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio. Que de verdad vivamos la palabra. Que no sea de boca. O que no sea solamente de boca. Que sea de boca, pero también con hechos. Con hechos. Porque es fácil decir yo te amo. Yo te amo, mi hermana, yo te amo, mi hermano.
pero eso se refleja con los hechos. El estar pendiente del prójimo, del hermano, del necesitado. Si vemos en la congregación un hermano, una hermana con necesidad, y yo tomo de lo mío para darle a la hermana, de eso se trata. Y ahí se refleja de verdaderamente el amor de Cristo en nosotros. No de repente si vemos a alguien con necesidad y uno ora, porque claro, uno ora por el prójimo y el hermano, pero también uno debe accionar. Y si uno tiene para dar, para aportar, para ayudar, eso le agrada al Señor. Como hay un dicho que dice, orando, pero con el mazo dando. Si vemos a alguien con necesidad, está bien que oremos por la hermana, por el hermano, pero si tenemos también para ayudarle, ayudémosle, porque de esas cosas se agrada el Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, sellamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.